Muy buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestros corazones. El día de ayer íbamos a hacer esta transmisión en vivo, pero por motivos del clima se nos fue el internet y apenas hasta este día podemos hacer esta transmisión en vivo. Queremos recalcar este tema que es demasiado importante para la iglesia cristiana dentro de lo que cabe. Dicen los unicitarios que para el trinitario Jesús es otro Dios. ¿Será esto verdad o será mentira? Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 20, dice que estamos en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, a través de este versículo la mayoría de nuestros amigos unicitarios afirman de que Jesús es Dios, cosa que la iglesia trinitaria no niega la divinidad de Jesucristo, que claro que hay diferentes aspectos con respecto a este tema, pero yo quiero hacer hincapié a esto. El decir que es Hijo de Dios no le estamos quitando deidad, porque para nosotros Jesús no es otro Dios, sino que es parte de la divinidad. Jesús dijo que Él había salido de Dios y volvió a Dios. Cuando la palabra de Dios expresa que es salido de Dios y vuelvo a Dios, se está refiriendo claramente que Él salió de la esencia de Dios, pero cuando sale de Él no deja de ser Dios. Aleluya, porque quiero aclarar esto. Jesucristo hombre estuvo limitado porque vino, porque Él mismo se ofreció a sí mismo, pero quiero hacer hincapié en esto. Yo sé que la mayoría de trinitarios van a respaldar esta palabra. Cuando nos referimos al Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a la persona del Hijo y no a la persona del Padre. Diferenciamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque el mismo Jesús lo hizo de esa manera. Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces esto nos debe de dar una tremenda importancia para trinitarios y unicitarios, porque sé que hay un que otro trinitario que también anda medio confundido en esto. El trinitario creemos 100% que Jesucristo es Dios, pero dentro de la deidad habita un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. A Jesús se le menciona que es el Hijo enviado por el Padre. En Isaías dice, aleluya, mi siervo a quien yo escogí. Le dice la palabra que Jesús cumple esta palabra, que Jesús es el siervo sufriente de Jehová. Qué importante es entender esta palabra, amado hermano, amado amigo, porque a veces como cristianos caemos en el legalismo, caemos en el ¿cómo se dice la palabra? En la mafia de que yo digo, yo creo, yo afirmo. No, tenemos que entender, hermano, la palabra de Dios es irreprensible. La Biblia dice, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en su Hijo. La palabra de Dios, hermano trinitario y amigo unicitario, déjeme decirle, jamás niega la deidad de Jesucristo. Por eso en primera de Timoteo 3:16 dice, Dios se manifestó en carne. ¿Por qué dice la palabra Dios? Pero cuando se habla de Dios no se habla de que es el Padre, porque Evangelio según San Juan versículo 1, capítulo 1, versículo 18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás más que el unigénito, y este lo ha dado a conocer. Qué importante es entender esta palabra de poder, y qué tan interesante de que usted y yo entendamos que Dios, mi hermano, sí es uno, como dice la palabra, pero poder entender lo que el mismo Jesús explicó. Los unicitarios se fundamentan en Juan capítulo 14, versículo 8, donde le pregunta este hombre Felipe a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dicen los unicitarios, mira lo que dice ahí, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, porque de otra manera creéis por las obras, porque todo lo que hago yo no lo hago por mí mismo, sino que el Padre que está en mí hace todas las cosas. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 17, explicando y entendiendo, para que entendieran la gente en este tiempo, Jesús dice,
Padre, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. La petición de Jesús era de que los miles, si no es que millones de cristianos fuéramos uno. ¿Uno en qué? Uno en acción, uno en pensar, uno en creer, uno en adoración, que nos uniéramos en unidad. En la palabra de Dios no dice que Jesús y el Padre son la misma persona, sino que son uno en unidad, en esencia. Por eso la Biblia dice, hermano, que Jesús, estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No negamos que Jesucristo sea Dios. Sería una tremenda herejía negar que Jesucristo es Dios. Por eso los arrianos, los testigos de Jehová, los adventistas y una que otra denominación que cree en el politeísmo, son iglesias, son doctrinas que no son cristianas. Lamentablemente la unicidad no puede entrar dentro del concepto cristiana. ¿Por qué? Porque lamentablemente sí cree que Jesucristo es Dios, pero no le da el lugar que Él es, porque dice la Biblia que Él no ni siquiera trató de semejarse a ser a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente. Si Jesús hubiera sido el Padre, lo hubiera dicho abiertamente: saben que yo soy el Padre. Pero Jesús ahí mismo en el versículo 8, 9 y 10 de San Juan 14 dice que Él está en el Padre y el Padre en Él. En más adelante, en otros capítulos, Jesús mismo le dice que el Padre y Él vendrían y harían morada en el creyente, y el Espíritu Santo es el que guiaría a la iglesia. O sea, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que el Padre envíe otro consolador. ¿Cómo entendemos la palabra otro? Hubiera dicho: para que yo venga como el consolador Espíritu Santo. Digo, yo voy a rogar al Padre para que el Padre envíe otro consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dicen los unicitarios, pero mira, Mateo 28:20 dice lo mismo. Sí, porque los tres están en un propósito, están cumpliendo un mismo propósito. Lo que muchas veces la doctrina unicitaria no entiende, ellos piensan que las tres manifestaciones, que el único Dios es una sola persona, y esa sola persona es diferentes funciones. Pero Dios no es un robot para estar programándose como Padre y como Hijo. No, Dios se desprende como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tenemos que entender esto, la esencia divina de Dios, lo que es Dios. No podemos comprender al 100% lo que es Dios. Por eso muchas veces los unicitarios, cuando los ven hablar de que Dios está formado por tres personas, les causa blasfemia, les causa coraje. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender. Pero Pablo lo aclara claramente. Dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente que hoy en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que conocemos en parte, cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos todas las cosas tal como son. Entonces no procuremos darle una aplicación concreta o final a la deidad, a la divinidad. Sabemos que hay un solo Dios, dice Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. La Trinidad, creemos que hay un solo Dios. Es una mentira lo que les han hecho creer a nuestros amigos unicitarios, de que el Trinitario creemos en tres dioses, porque es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres forman una sola deidad. Primera de Juan 5:7, aunque para muchos dicen que es apócrifo, pero nunca han podido comprobarlo. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. No dice Pablo, estos tres, no dice Juan, perdón, estos tres son tres manifestaciones. Dice, estos tres los presenta como cada uno como una personalidad diferente. El mismo Jesús dijo: todo pecado, toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto no alcanzan a entender los amigos unicitarios cuando se les explica por qué Jesús dice que todo pecado,
blasfemia contra el Padre o contra Él le es perdonada, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta ni en la postrer generación. Muchas veces nuestros amigos unicitarios caen en blasfemia cuando se les ocurre maldecir o blasfemar en contra de la doctrina trinitaria, porque al respecto el dogma, el nombre de la doctrina no aparece en la Biblia, pero el concepto, la descripción del Dios triuno se encuentra revelado en todo el Nuevo Testamento. Yo sé que en el Viejo Testamento habla de creamos, hagamos, descendamos, confundamos, pero esto no lo quieren aceptar. Pero en el Nuevo Testamento la misma palabra que Jesús daba aclara de que Dios es un Dios eterno. Dicen muchos unicitarios, Jesús tuvo un principio, porque se agarran de que fue engendrado. Es que Jesús no fue creado, amigo unicitario. Jesús, a diferencia de nosotros, el Padre lo engendró en el vientre de María, pero dice Hebreos que Dios le preparó un cuerpo para que viniera a hacer un sacrificio. Esto quiere decir que el Hijo ya estaba en el cielo, pero para poder venir a morir como hombre el Hijo, tenía que el Padre prepararle un cuerpo. Dice que antes de venir dijo, he aquí, Padre, he aquí Dios, vengo a hacer tu voluntad. Esto es bien importante entender. Jesús, dice la palabra, no se halló mentira en su boca. Toda persona que trata de transgiversar o cambiar el mensaje que Dios ha revelado a través de su palabra, a través de sus santos hombres, no puede ser ay Señor, se me fue el nombre, no puede ser revocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia que es la palabra profética más segura en la que podamos confiar. Pablo dice, si aún un ángel del cielo trae un mensaje diferente al que os hemos dado, sea anatema. Cualquier persona que venga proclamando una revelación nueva tiene que ser juzgada a la luz de la palabra. No solamente creer y decir wow y hacer de esa revelación una doctrina y decir es que esto Dios me lo reveló, porque lamentablemente la unicidad es una mentira, su revelación. ¿Por qué? Porque realmente si hablamos de Jesús, Jesús jamás dijo que Él era el solo, porque Jesús dijo, yo no soy solo, el Padre y yo uno somos, pero jamás dijo, yo soy solo. Y esto es lo que muchas veces lamentablemente nuestros amigos unicitarios no alcanzan a entender. Por eso se aferran a que la doble naturaleza, que esto, a que aquello, a que carne divina. Y aunque están más divididos en esa doctrina, la palabra es clara, la palabra es clave para entender cuál es la verdadera doctrina. A través de este video yo quiero decirle a todos los unicitarios que van a ver este video, los reto a quien quiera un debate en vivo a que me compruebe bíblicamente que Jesucristo afirmó ser el Padre. ¿Por qué? Porque Juan 14:8 ahí no le aclara nada. O dígame, ¿dónde los apóstoles creyeron de esa manera? Quiero que usted me presente un versículo donde diga, mira, aquí los apóstoles presentan a Jesús como el Padre, porque primera de Juan capítulo 5 versículo 20 le refuta y le destruye la doctrina de que Jesús es el Padre. Que la dice, vuelvo y reitero, con el mismo versículo que comencé, estamos pues en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan jamás dijo estamos en el Padre, este es el verdadero, no estamos en el Padre, que este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. No, Juan dice estamos en su Hijo. ¿El Hijo de quién? Pregunto a nuestros amigos unicitarios, porque están medio confundidos y hacen bolas con la misma palabra. Porque dice Juan, estamos en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Juan hubiera entendido lo que él mismo escribió en el capítulo 14, versículo 8, que Jesús era el Padre, que Juan jamás hubiera dicho que estamos en el Hijo. Es algo bien complicado para nuestros amigos unicitarios poder entender esta verdad. Jesús realmente es Dios y es Salvador. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Jesús es el Señor. Jesús dijo, todo juicio el Padre, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Padre me ha entregado todo juicio.
Por eso dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso los unicitarios no entienden. Nosotros los trinitarios adoramos a Jesucristo. Le rendimos adoración, le rendimos culto. Él es el centro de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso tiene que entender el unicitario. Para el trinitario, nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo el culto. Si no has asistido a una iglesia trinitaria, te invito a que vayas. La adoración va dirigida a Jesús, nuestros cantos a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es a quien Dios ha puesto por Señor de vivos y de muertos. Imagínate adorar a otro. Oye, por eso dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los trinitarios no rechazamos a Jesús. Ustedes dicen que que no tenemos al Hijo. Pues claro que lo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque Él que nos ha dado vida, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Somos libres por medio de su sacrificio. Somos salvos por gracia, no por obras, porque su sacrificio en la cruz fue hecho una vez y para siempre. No tiene vuelta de hoja. Para nosotros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene tanto peso hasta el día de hoy, que muchas veces le puedo asegurar a varios unicitarios que para nosotros los trinitarios verdaderamente Jesús sí es nuestro único y suficiente Salvador. O dígame, ¿cuándo he visto un trinitario predicando el rebautismo? Jamás. Porque ningún trinitario, más que Ángel García y otro que anda defendiendo la salvación por bautismo, el bautismo que salva. Entre los trinitarios que no sé, tienen más doctrina unicitaria, pero en esta hora yo quiero decirle a todos los unicitarios, es importante que entiendan, para nosotros los trinitarios, Jesucristo no deja de ser Dios. Todo concepto erróneo que interpreten ustedes o que les hayan metido en su doctrina, no es verdad. Y yo reto a mis hermanos trinitarios en esta tarde a que confesemos y le digamos a los unicitarios quién es para nosotros Jesús. Jesús para mí en lo personal no deja de ser Dios. Y yo sé que para los verdaderos trinitarios Jesucristo es Dios, pero no es el Padre. Porque Jesús tiene su lugar. O sea, tampoco no hay que irnos a los extremos, porque sé que muchos críticos, mira, dijo que Jesús es Dios, porque todo trinitario bien instruido sabe que Jesucristo es Dios. Si Jesús no fuera Dios, no tendría valor la salvación, porque ningún hombre ningún profeta alcanzó la gracia del Padre para poder salvar al hombre. Dice el Salmos que Dios miró a la tierra para ver quién se pusiera en la brecha, pero no vio quién se pusiera en la brecha. Aun cuando Isaías habló y dijo Dios, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, pero aún Isaías era imperfecto para cumplir el propósito de redención. Entonces tuvo que haber venido el Hijo de Dios a tomar nuestro lugar. Es nuestro abogado, es nuestro Salvador, es nuestro mediador ante el Padre. Y sobre todo es el Salvador del mundo. Jesús dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cuando alguien aborrece aceptar al verdadero Jesús de la Escritura, es porque realmente no le aplica en su doctrina y porque sus obras son malas. Yo reto en esta hora a cualquier unicitario que quiera debatir seriamente, sin tanto rollo, que hablemos por Messenger o me conecten por Escape. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Si usted gusta, vamos a hacer un debate en vivo. Yo creo que este tema es muy extenso para hablarlo en un video de 15, 20, 30 minutos. Es más bien hablarlo cara a cara y usted presente su defensa, no nada más escribiendo como tonto, porque hay gente que parece tarada, escribe lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya parecen disco rayado. Yo quiero decirle a los unicitarios, déjense de cuento, vamos a debatir con agallas.
Aleluya. Lo que quiero dejar bien claro en este video es de que nosotros los unitrinitarios no predicamos ni negamos la deidad del Hijo de Dios. Todo el que niega la deidad de Jesucristo es un anticristiano. Los testigos de Jehová son anticristianos, los mormones son anticristianos, todas las sectas unicitarias son anticristianas. ¿Por qué? Porque aunque dicen creer que Jesús es Dios, niegan su posición. Jesús es el Hijo de Dios, aunque le duela al diablo, dice la palabra. Y yo reto públicamente a través de este video el que me compruebe donde los apóstoles interpretaron que en Juan 14:8 Jesús estaba afirmando que él era el Padre, porque desde Hechos hasta Apocalipsis vemos a Jesús que lo presentan como el Hijo de Dios. Todo necio, todo necedad doctrinal no me interesa. Yo quiero hablar con gente seria, con gente que tenga los pantalones bien puestos. Este video va para YouTube. Le pido a mis hermanos trinitarios que nos apoyen en nuestro canal. Ya llevamos algunos contactos ahí, ¿verdad? Y gracias al Señor. Leí Durán Rodríguez, Ministerio León de Judá. Y estamos en YouTube, así me encuentran. Y pues con el favor de Dios seguimos adelante. Y vuelvo y reitero, les pido 1000 disculpas por no haber podido grabar ayer. El día de ayer hubo una interrupción, hubo mucha agua aquí donde vivo y se fue la luz casi por 2 o 3 horas. Hermanos, Dios los bendiga y hasta luego.